Hola de nuevo. Bueno, pues mirar, vamos a ver ahora otro segundo ejemplo de funciones, como he dicho antes, que una función es una relación entre dos magnitudes. En este caso, las magnitudes van a ser tiempo y distancia. Es decir, vamos a analizar el ejercicio que ha hecho una persona. Vamos a suponer que ha salido ya cuando podía salir, que ya enlazando con lo anterior estamos en la fase adecuada y puede salir a correr y tal. Y entonces ha ido anotando en cada minuto ha ido anotando la distancia a la que estaba de su casa, para poder después hacer un estudio de a qué velocidad ha ido y todo lo demás, ¿vale? Entonces, la tabla que muestra, y esto es lo que os decía antes, esto es otra manera de presentar una función. En vez de ser con una gráfica, vamos a presentar la función con una tabla de valores. A esto se le llama tabla de valores. ¿Vale? Tabla de valores. ¿Qué es una tabla de valores? Pues una tabla de valores es una tabla donde me aparecen los dos valores que toman las magnitudes de las que estamos hablando. ¿Vale? En este caso, tiempo medido en minutos y distancia a su casa medida en metros. Entonces aquí tenéis en cada minuto, en el minuto 1 estaba a 400 metros, en el minuto 2 estaba a 1000, en el minuto 3 a 1100, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, claro, si nosotros vemos la tabla, pues viendo la tabla sola, pues es posible que no nos hagamos una idea muy grande o fidedigna de cómo ha ido realmente el ejercicio de esta persona. Entonces lo que vamos a hacer es traspasar esa tabla a una gráfica, es decir, vamos a construir nosotros la gráfica. Entonces, para construir la gráfica he pintado los dos ejes, el eje horizontal, el eje vertical. En el eje horizontal he puesto el tiempo en minutos, en el eje vertical he puesto la distancia a su casa en metros, y lo que vamos a hacer ahora es ir representando estas parejas de puntos aquí en la gráfica y después lo uniremos, ¿vale? Entonces comenzamos. 0, 0. ¿Qué significa 0, 0? Pues 0 de aquí, 0 de aquí. Es decir, que en el minuto 0 estaba en su casa, pues normal, ¿vale? Después, seguimos. En el minuto 1 estaba a 400. ¿Eso cómo se pone? Se pone de esta forma. En el minuto 1 levantamos por el minuto 1. ¿Hasta qué altura? Hasta la altura del 400. ¿Vale? Digamos que la imagen del 1 es 400. Aquí se ponen los originales y aquí se ponen las imágenes. Seguimos. 2000. Pues 2000 a la altura del 2 levantamos ¿hasta dónde? Hasta 1000. Y ahí tenemos el otro punto. ¿Vale? Continuamos. 3, 1100. 1100 sería entre medias. Fijaros que las divisiones las he hecho de 200 en 200, ¿vale? Por lo tanto, 1100 sería pues la mitad. Este punto de aquí. ¿Vale? Este punto de aquí. El 4, 1200. Pues 4, 1200 siempre con líneas perpendiculares, ¿vale? Verticales y horizontales. El punto 4, 1200 sería este. ¿Vale? Os sugiero una cosa, parad el vídeo y terminadlo vosotros. Yo voy a terminarlo de una manera un poquito más rápida. ¿Vale? Parad el vídeo y terminadlo vosotros con esos puntos de ahí. ¿Vale? Bueno, pues fijaros, ya tendríamos aquí todos los puntos representados. El momento, en cada punto me da, acordaos, cada punto me da dos informaciones. El minuto en el que está y a la distancia que está de su casa. ¿Vale? Bien, entonces lo que vamos a hacer ahora es unir estos puntos. Vamos a unir estos puntos con una línea. Entonces aquí tendríamos este trozo de aquí, después sería este, después sería este, después sería este, luego sube por aquí. Aquí fijaros que aparecen tres puntos seguidos. Aparecen tres puntos en la misma línea, ahora veremos qué significa eso, en la misma línea horizontal, quiero decir. Tenemos esto y ahora ya llegamos hasta aquí. ¿Vale? Y ahí tenemos la gráfica de la función. Ahí tenemos la gráfica de la función. Bien. Viendo la gráfica, yo por ejemplo os podría preguntar, ¿a qué distancia estaba de su casa en el minuto 4?
Pues en el minuto 4 estaba a 1200 metros. Vale. ¿Qué nos indica este tramo de aquí horizontal entre el minuto 5 y el minuto 7? ¿Qué ha pasado? Pues fijaros, entre el minuto 5 y el minuto 7 lo que ha pasado es que durante esos 2 minutos, desde que empezó el minuto 5 hasta el minuto 7, durante esos 2 minutos ha estado siempre a la misma distancia de su casa. ¿Qué quiere decir eso desde el punto de vista del experimento? Pues evidentemente que ha estado parado, ¿vale? Ha estado parado. Efectivamente, aquí sería el trozo donde ha estado parado. Bien, también podéis aquí, por ejemplo, podríamos calcular velocidades. ¿Qué velocidad ha llevado en el minuto 1? Pues en el minuto 1 ha llevado la velocidad, ha recorrido 400 metros en un minuto. Pues 400 metros por minuto. Del 1 al 2, ¿cuánto has recorrido? Ah, pues del 1 al 2 has recorrido 600 metros. Anda, pues ha ido más rápido. En el segundo minuto ha ido más rápido que en el primero, porque en el segundo recorrido, en este segundo ha recorrido 600 metros, mientras que en el primero recorrió solamente 100. Ay, perdón, 400. Y en el tercer minuto, del segundo al tercero, ha recorrido solamente 100 metros. Ha ido más despacio. ¿Vale? Ha ido más despacio. Del tercero al cuarto, también ha recorrido otros 100 metros. Ha ido al mismo ritmo que antes, pero mucho más despacio también. Y del cuarto al quinto, ya ha apretado un poquito, porque del cuarto al quinto ha subido 200 metros en un minuto. Por lo tanto, no tan rápido como al principio, pero un poquito más rápido que después. ¿Vale? Y después ya se ha parado a descansar. ¿Y luego qué ha ocurrido? Fijaros, el último tramo me indica que en un minuto ha recorrido los 1400 metros que le separaban de su casa. Si no queréis hacer muchas cuentas, en un minuto 1400 metros, si multiplicáis por 60, tendréis lo que ha recorrido en una hora. 1400 metros son 1,4 kilómetros. Si multiplicáis 60 por 1,4, os va a dar 60, 84. Ha ido a 84 kilómetros por hora. 84 kilómetros por hora. ¿Qué quiere decir eso? Pues que para venir a 84 kilómetros por hora, evidentemente corriendo no ha podido ser. Ni Usain Bolt en su mejor época alcanza una velocidad de 84 kilómetros por hora y mucho menos durante un minuto. Eso es prácticamente imposible. Bueno, corriendo es imposible. ¿Qué ha pasado entonces? Pues sencillamente que se ha venido en coche. Ya está. Que algún amigo lo ha recogido, se ha venido con él y ya está. O una moto, o se ha venido en bicicleta tampoco. También es muy alta la velocidad, 84 kilómetros por hora, es muy alta para ser una bicicleta. Pero en fin, en resumidas cuentas, ¿qué conclusión podemos sacar? Pues que este último tramo lo ha hecho, pues probablemente motorizado. Bueno, probablemente no, seguro, motorizado. Bien, pregunta que os hago. ¿Cuál es el dominio de esta función? El dominio de esta función, acordaros que era donde están los números en el eje horizontal. En este caso, desde el 0 hasta el 8. Pues se pone así, del 0 al 8. Ya ponemos después, en realidad esto ya lo podemos poner, ya vosotros sabéis un poquito de intervalos y esas cosas. 0 al 8 y cerrado. Ahí estamos. ¿Vale? El 0 al 8 cerrado. ¿Y cuál es el recorrido? El recorrido es desde 0 hasta 1400. El recorrido sería del 0 a 1400. Que se pone así. ¿Vale? ¿Os acordáis de los corchetes, de los intervalos, de lo que entra, lo que no entra, intervalo abierto, cerrado, ¿vale? Pues eso será lo que utilizaremos para el dominio y el recorrido. El dominio del 0 al 8 y el recorrido del 0 al 1400. Antes se me ha quedado solamente una cosa por decir, ¿vale? Que es, he dicho que una función es la relación que hay entre dos magnitudes. Bien, pues a las letras que se utilizan, o a esas magnitudes también, o a las letras que se utilizan para esas magnitudes, se le llama variables, ¿vale? Se le llama variables. Entonces aquí las variables son dos. El tiempo y la distancia. El tiempo t y la distancia d. Bueno, pues a la que siempre en una función va a haber dos variables, siempre. La que se pone en el eje horizontal recibe un nombre y la que se pone en el eje vertical recibe otro nombre. La que se pone en el eje horizontal recibe el nombre de variable
independiente. Variable independiente. Y a la variable que aparece en el eje vertical se le llama variable dependiente. Variable dependiente, ¿de acuerdo? Variable independiente sería esta, variable dependiente sería esta. El porqué del nombre, hombre, está bastante claro. Incluso si lo veis en el ejemplo de antes del coronavirus. El número de contagiados depende de los días que hayan transcurrido. Por eso a esta se le llama dependiente y a esta se le llama independiente, porque el tiempo es independiente. En el tiempo no influye nada. Ahora, el tiempo sí que influye en otras cosas. O aquí, por ejemplo, el momento en el que está, perdón, a la distancia que está depende del tiempo que haya transcurrido, pues claro, yo puedo estar corriendo 3 minutos y me voy a 3 kilómetros, o puedo estar corriendo 2 minutos y me voy a tal. Es la distancia la que depende del tiempo transcurrido, ¿vale? Por eso el tiempo, la inmensísima mayoría de las veces, en fin, no me atrevo a decir siempre, pero la inmensa mayoría de las veces el tiempo se pone en el eje horizontal. ¿Por qué? Porque el tiempo siempre es independiente. Y la otra variable es la que se pone en el eje vertical porque es la dependiente, ¿vale? Bien, como veis, pues bueno, un ejemplo de función muy sencillita, de función de un movimiento. Ahora ya os pondré en el siguiente vídeo, os digo, en fin, hablamos de la coordenada, ya os adelanto el nombre. Fijaros lo que son las coordenadas. Las coordenadas son las parejas de números. Por ejemplo, este 3100, que sería este punto de aquí. Este punto de aquí es 3100. Bueno, pues eso se llama pareja de coordenadas, ¿vale? La coordenada primera y la coordenada segunda. La segunda son las imágenes, acordaos, ¿vale? Estas son las imágenes. Estas son las imágenes de aquí. Los números estos son las imágenes. Que no se os olvide. Imágenes, ¿vale? Todos estos números de aquí son las imágenes. ¿De acuerdo? Pues nada, ahora ya en el siguiente vídeo os explico ya de forma general lo que son las coordenadas, lo que son los ejes y todo eso, ¿vale? No ya en casos particulares, sino de forma general. Venga, hasta ahora chicos.